Hola, buenos días a todos. Yo creo que podemos dar comienzo a la sesión. Bienvenidos. Yo soy Olga Iglesias, la coordinadora del Departamento de Sostenibilidad de FEI Group, y junto a mí está mi compañera Claudia Marín del equipo de ayudas nacionales encargados de gestionar las ayudas relacionadas con la descarbonización de la industria. Primero de todo, queremos dar las gracias a NESE por la invitación y por la oportunidad de poder compartir este espacio, ¿no? Y también daros las gracias a los que estáis escuchando por sacar este ratito que muchas veces pues no es fácil, ¿no? Así que agradeceros la asistencia a todos. Un poco como introducción, bueno, el Departamento de Sostenibilidad nació con el objetivo de asesorar y acompañar a nuestros clientes y sus proyectos en este momento de transición de modelos de negocio que estamos viviendo, ¿no? Con importantes retos para muchos sectores en materia de sostenibilidad, de circularidad, de protección ambiental y de descarbonización, como es el tema que nos ocupa. Y bueno, desde nuestro área pues ofrecemos ese asesoramiento y asistencia técnica necesaria para asegurar el cumplimiento tanto de nuevos requisitos regulatorios reglamentarios como de aquellos estratégicos que se suscriben de manera voluntaria, especialmente por estos sectores, ¿no? que tienen una urgencia de transformación más a corto plazo. Dentro de esa vertical de cambio climático de nuestro portfolio de servicios, ofrecemos pues ese servicio de diseño de estrategias de descarbonización. El equipo de sostenibilidad cuenta con consultores y técnicos pues, con una importante trayectoria en proyectos relacionados con la gestión del ciclo de carbono en sus diferentes etapas y además nos encontramos en la vertical, ¿no? de energía del Grants Hub, de la que forma parte Claudia también. Y aquí tenemos un continuo apoyo en la parte de tendencias y de innovación tecnológica, ¿no? Y en la posible financiación o vías de financiación de determinadas soluciones por parte de nuestros expertos sectoriales y especialistas en financiación, ¿no? De tal manera que tenemos una visión transversal de todo el proceso, desde la fase de diseño hasta la fase de despliegue, ¿no? Y de la posibilidad de financiación de esas medidas de descarbonización. Empiezo hablando un poquito ahora. Bueno, estos son los bloques que vamos a tratar. Primero empiezo hablando un poco un concepto de la descarbonización, después vamos a ver los retos y las oportunidades que presenta a las empresas. Os vamos a dar unas nociones del marco regulatorio actual, un enfoque estratégico sobre cómo nosotros, el enfoque que nosotros damos, ¿no? al afrontar estos proyectos de planes de descarbonización en empresas y cuáles son las oportunidades de financiación. A día de hoy creo que ya todo el mundo tiene claros conceptos como emisiones de gases de efecto invernadero, cambio climático, ¿no? Descarbonización. De hecho, estos conceptos son tan escuchados que parece que muchas veces es el único impacto ambiental a considerar dentro de una actividad. Que no es el único, pero sí que podemos decir que es uno de los retos más complejos, transversales y urgentes que tenemos entre manos para poder transformar nuestros modelos de negocio, ¿no? ¿Qué es, no? ¿Qué es un proceso de descarbonización? Pues podemos decir que la descarbonización es el proceso progresivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Si conseguimos reducir y en el mejor de los casos eliminar totalmente las emisiones de estos gases a la atmósfera como resultado de nuestras actividades, pues estaremos dando un paso muy importante en la lucha contra este impacto global del cambio climático y sus consecuencias para la supervivencia, si no del planeta, al menos sí de nuestros modelos sociales, territoriales y económicos como los entendemos actualmente, ¿no? La descarbonización, por tanto, es una estrategia necesaria que debe ser acometida de manera conjunta y coordinada. Un poco entender los beneficios y las ventajas que aporta comenzar con estos procesos de descarbonización es
es complicado generalizar, ¿no? Es específico del sector, del ecosistema en el que la instalación opera, pero sí que es verdad que de forma general podemos decir que diseñar adecuadamente una estrategia de descarbonización tiene, bueno, algunas ventajas evidentes, ¿no? Como es ese ahorro de costes, ya no solo por la reducción directa en los consumos cuando implantamos medidas muy directamente relacionadas con la eficacia, sino también para aquellas empresas, ¿no? Que, por ejemplo, que estáis dentro del comercio de derechos de emisión, ¿no? Que al final tiene un impacto claro en vuestra cuenta de resultados. Facilita además este proceso de transformación necesario que comentaba al principio. Mejora la imagen corporativa, proyecta esta imagen de compromiso, ¿no? Y de responsabilidad de cara a grupos de interés. Y bueno, hay una parte de cumplimiento, asegura el cumplimiento normativo y de anticipación a futuras regulaciones clara. Sí que me gustaría destacar un poco que desde FI proponemos los planes de descarbonización desde una perspectiva estratégica, ¿no? Recomendamos que se aborden desde un plano estratégico atacando estos 5 pilares fundamentales. Desde nuestra experiencia es importante diseñar una estrategia clara y ordenada. Es un proceso de transformación caro, con un horizonte temporal a medio y a largo plazo, por lo que es muy importante tener una estructura organizada y planificada para afrontar los retos. Muchas veces estos esfuerzos están centrados, sobre todo actualmente, en la reducción de esos alcances 1 y 2, más directos, más controlados, que son más fáciles de implementar, que tienen unos retornos más a corto plazo y que tiene un gran impacto en la reducción del consumo, ¿no? Como comentaba antes. Pero sí que es verdad que a veces estas medidas no están integradas o articuladas dentro de ninguna estrategia. Y el plan de descarbonización lo que nos hace es que permite que todas estas medidas de reducción pues se realicen de una forma ordenada, con un proceso lógico y un objetivo claro. Además, recordaros que la estrategia abarca toda la cadena de valor, no solo esos alcances 1 y 2, sino también ese alcance 3, que supone un porcentaje muy importante de emisiones. Y aquí la estrategia de descarbonización pues, pasa por involucrar a toda la cadena de suministro, estableciendo acciones coordinadas de formación y de concienciación con responsables a todos los niveles de la cadena, ¿no? Involucrar a toda la organización es importante también, un compromiso claro por parte de la dirección, impulsar la descarbonización desde arriba y en cascada hacia todos los niveles de la organización, articulando diferentes mecanismos. Aquí no siempre, dependiendo cómo sea la organización, no siempre funcionan los mismos, pero sí que es necesario capacitar a todos los niveles de la organización para afrontar el reto, ¿no? Y que entiendan la importancia. La mirada hacia el exterior también, considerando todo el ecosistema, no solo el marco regulatorio específico que afecta a determinados sectores, estos que sois más intensivos en carbono, pues lo tenéis muy dominado, pero es verdad que se comienza a hablar de descarbonización en otras regulaciones, ¿no? Se empiezan a incluir estos asuntos en otras regulaciones y tenéis que empezar a tenerlos en cuenta, a participar en iniciativas sectoriales y, bueno, y hacer ese push conjunto, ¿no? Otro punto importante también es la transparencia y el reporte de los resultados. En este caso hay una clara apuesta de la Unión Europea por la rendición de cuentas en materia de cambio climático de una manera estandarizada. Los resultados son tenidos en cuenta a nivel de imagen y de reputación corporativa, decisiones de compra por usuarios y en la parte de financiación. Sin lugar a duda, los procesos de descarbonización son procesos muy caros que requieren de inversiones muy importantes y aquí todos los flujos de financiación privada, como los que canalizan las entidades bancarias, que creo que hay alguno entre los asistentes, pues tienen que desarrollar mecanismos de apoyo económico para el despliegue de estos proyectos y para ello estos indicadores de medición son claves para valorar el riesgo, ¿no? de estas operaciones de financiación. Y de la misma manera nos afecta a nosotros también en los mecanismos de financiación pública con los que trabajamos, que los indicadores son claves para mostrar el encaje de proyectos en las diferentes líneas de apoyo a la transición energética y a la descarbonización.
En cuanto al contexto y al marco legal, por no alargar mucho, bueno, he puesto pequeñas pinceladas, ¿no? El contexto internacional se remonta mucho más atrás. La referencia principal es el Acuerdo de París, con ese compromiso de los países firmantes de aspirar a limitar el aumento de la temperatura a 1,5. Europa con un rol muy importante de líder al frente, con ese Green Deal, cuyo objetivo es convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050 y lograr una reducción del 55% de sus emisiones en 2030 con respecto a los niveles preindustriales. Y estos objetivos pues, son vinculantes a todos los países miembros. El paquete principal de medidas es ese Fit for 55, que desarrolla toda una serie de propuestas legislativas, políticas y diferentes mecanismos en grandes áreas y sectores de actuación, energía, transporte, fiscalidad, financiación que comentaba antes, bueno, para impulsar el cumplimiento de estos objetivos tan ambiciosos, ¿no? Y en este contexto, pues las organizaciones jugamos un papel muy, muy relevante, ¿no? A través de nuestras acciones, recursos y la capacidad para innovar, ¿no? La Unión Europea va a facilitar un mercado donde los modelos más competitivos van a ser aquellos más eficientes, sostenibles y justos, no solo por el marco legislativo, sino también por todos esos mecanismos de financiación que comentábamos antes, que tienen que estar alineados, tanto los públicos como los privados, y ayudar a conseguir estos propósitos. Por tanto, los objetivos de descarbonización pues, van a ser cada vez más necesarios de ser considerados por parte de las empresas y además más estrictos, especialmente con los sectores más intensos en carbono o claves para la transición energética, ¿no? Además, las organizaciones tendrán que tener la capacidad de poder demostrar ese compromiso de una manera estandarizada, transparente y trazable, y compararse con el resto de competidores en las mismas condiciones y proporcionar a los inversores esta información de manera armonizada para la toma de decisiones. Por tanto, aquí dentro del reporting de sostenibilidad, pues va a haber un bloque muy importante relacionado con el cambio climático a los que, bueno, pues las empresas tendremos que rendir cuentas en relación a nuestro desempeño y a las acciones que estamos tomando. En cuanto al marco legislativo nacional, pues está la Ley 7/2021, que es el marco para facilitar y orientar el proceso de descarbonización de la economía española en 2050. Incluye puntos relevantes que afectan a las empresas en materia de descarbonización. Aquí hablamos de la obligación de calcular y registrar la huella de carbono, así como de establecer planes de reducción y además de incluir medidas de reducción en esos criterios de adjudicación de contratación pública, ¿no? Volvemos a esos flujos de financiación pública que comentaba antes. La disposición 12ª de la ley especificaba que había que modificar ese Real Decreto de registro de huella que existía. A día de hoy el Real Decreto ya ha salido a fase consulta, estamos a la espera de aprobación, pero sí que incorpora importantes cambios, con lo que empieza a ser obligatorio el cálculo para determinadas empresas que está dentro del alcance. Además, hay unos retos de que las empresas grandes especialmente tienen que comenzar progresivamente a informar de ese alcance 3, ¿no? De tal manera que lo que se crea o lo que se genera con esta normativa es que se provoque un efecto cascada, ¿no? Tal manera que todas las organizaciones, incluidas las pymes, en un horizonte de aquí a 5 años, pues tengan calculada su huella de carbono, ¿no? Perdón, me fui. Relación con el resto de marco legislativo nacional, pues importante también el Plan de Transición y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que como supongo que sabéis, actualmente salió la noticia la semana pasada, está en consulta pública, el cual es más restrictivo para adaptarse a los nuevos marcos normativos. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la transposición, ¿no? de la normativa ETS, de los derechos del mercado de emisiones europeo, que aquí, como sabéis,
en esas actualizaciones del paquete Fit for 55 que comentaba antes, hay una propuesta de modificación de esta normativa. Las nuevas reglas aumentan la ambición general de reducción de emisiones para 2030 en los sectores que están bajo este ETS, bajo este mercado de comercios de derechos de emisión europeo. Y aquí hay cambios importantes porque se van a incorporar nuevos sectores, ¿no? Entran las emisiones de transporte marítimo, edificación, el sector transporte también, ¿no? Entonces, bueno, va a implicar bastantes cambios. Y aquí, por ejemplo, nosotros sí que ya nos hemos encontrado, como sabéis, el DNSH es un documento obligatorio para acceder a financiación, como por ejemplo los PERTES, ¿no? Esas líneas de financiación, y aquí para justificar que se cumplen determinados objetivos en relación con la mitigación y la adaptación al cambio climático, pues están solicitando las certificadoras que certifican este documento de NSH, pues que las empresas presenten esos planes de descarbonización, ¿no? Por tanto, bueno, aquí cada vez vais a escuchar desde diferentes marcos normativos, regulatorios, que al final esas estrategias de descarbonización van a ser necesarias de implementar. En cuanto a cómo afronta FI estos procesos de descarbonización, bueno, dividimos un poco el enfoque del proyecto en estas 4 fases que he resumido aquí. La primera fase concretamos el compromiso en materia de cambio climático de la empresa, analizando la organización y el ecosistema en el que se envuelve, ¿no? Determinamos un poco cuáles son los objetivos y alineamos con estrategias clave de la empresa. Un poco en línea con lo que comentaba al principio como punto clave, ¿no? Tiene que estar, subirse al carro toda la organización, por tanto aquí es primordial alinear con el resto de estrategias de negocios la estrategia de descarbonización. Determinamos en esta primera fase también cuáles son el impacto en el cambio climático. Aquí hablamos de un cálculo de huella, de un inventario de GEI a lo largo de toda la cadena de valor, lo más exhaustivo posible, para abordar una cuantificación profunda que nos permita detectar dónde están esos hotspots, ¿no? Esos puntos calientes en materia de emisiones. Aquí, bueno, trabajamos con todos los estándares internacionales actualmente reconocidos, y aquí es verdad que nos estamos encontrando que en el caso de los clientes que ya habéis abordado este proceso de cálculo, sobre todo tenéis muy bien atado el alcance 1 y 2, pero bueno, con el alcance 3, pues aquí siempre hay que hacer, ¿no? Algún cálculo o algún recálculo, o bueno, o aportamos mejoras, ¿no? Para optimizar ese cálculo de la huella. Conocida la huella de carbono del proyecto, proponemos el diseño de un plan de descarbonización a medida con una batería de acciones enfocadas a reducir las emisiones a lo largo de toda la cadena de valor. Estas acciones podrán ser tecnológicas o no tecnológicas y van a estar agrupadas en función de si se plantean a corto, medio o largo plazo, ¿no? Además, nos comprometemos a involucrar a todas las partes interesadas en el proceso para garantizar su participación y colaboración en la implementación de las medidas. Posteriormente hay un proceso de valoración de acuerdo a diferentes criterios, de tal manera que obtenemos una clasificación que nos permite priorizar aquellas que se adapten mejor a las necesidades y a los objetivos de la organización. Y en este sentido, pues completamos el análisis con un roadmap para la financiación y un despliegue de estas soluciones tecnológicas, considerando también escenarios de inversión según su rentabilidad o retorno o conveniencia, ¿no? El roadmap de financiación es un estudio que nosotros podemos realizar gracias al expertise de nuestros profesionales. Cuanto más ordenado y planificada está la estrategia de descarbonización, más garantías hay de obtener la financiación necesaria para el despliegue de las acciones.
y los procesos y proyectos asociados a la mitigación y absorción de CO2 pues bueno, van a ser claves para la transición y por tanto van a existir múltiples vías de financiación. Que hablamos de financiación privada, ¿no? Como comentaba antes, todo el marco normativo de la Unión Europea va a llevar a que esos flujos privados deban canalizarse hacia proyectos bajos en carbono y que contribuyan a los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático de la Unión Europea. Aquí las entidades bancarias bien lo sabéis. Las empresas de servicios energéticos también sois claves para desplegar esas acciones, ayudando a afrontar costes iniciales y reducir las inversiones que requieren estos planes. Y toda la parte de financiación pública, desde pues, donde aquí FI da ese apoyo, la parte es del servicio integral de encaje de proyectos de líneas de ayudas que os va a contar más en detalle mi compañera Claudia, la parte de la gestión del certificado de ahorro energético y, bueno, y otra serie de ayudas a través de la gestión de las deducciones fiscales, ¿no? Y bueno, ya para terminar, brevemente las dos últimas etapas, la fase de seguimiento de la eficacia de las acciones, que aquí nos permite obtener inicialmente una proyección de la estimación de la reducción de las emisiones y posteriormente un seguimiento real de cuáles son las emisiones que estamos realmente reduciendo, para verificar que estamos cumpliendo con los objetivos, ¿no? Y aquí sí que recomendamos que estos indicadores estén alineados con el resto de estándares de reporte obligatorio o voluntario de la organización para demostrar la transparencia y la trazabilidad de los logros obtenidos. Y luego hay una fase que hacemos un poco más consultoría a medida, ¿no? Para completar esa estrategia en función de las necesidades de cliente. Y por mi parte, nada más, doy paso a Claudia, que os va a comentar más en profundidad las líneas de financiación de ayudas. Buenos días a todos. Muchas gracias, Olga. Recogiendo un poco todo el contexto en el que nos ha puesto mi compañera, en esta parte de la presentación lo que vamos a ver es uno de los que va a ser de las mayores herramientas, oportunidades de financiación que vamos a tener para subvencionar todos aquellos proyectos con el objetivo de reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero dentro de la industria en el contexto nacional. En este caso, pues el PERTE de descarbonización es esta gran oportunidad. Ahora ponemos un poco en contexto tanto los plazos, las especificaciones, requisitos, etcétera, para que veáis cómo está estructurado. Pero bueno, para que tengáis también una visión, este PERTE está estructurado en dos tipos de medidas. Las medidas transformadoras, que son aquellas que van a ser las líneas de financiación, es decir, lo que son las ayudas como tal, que luego profundizaremos, y las medidas facilitadoras, que en este caso pues serán medidas como normativas, estrategias, planes, etcétera, que van a ir ligados pues y que van a colaborar con todos estos objetivos de apoyo a la industria manufacturera para la descarbonización de las industrias, pero que no van intrínsecamente ligados a las oportunidades de financiación. ¿Vale? Dentro del presupuesto total que nos ofrece el PERTE, consideramos más de 3.100 millones que en este caso, ¿por qué incluimos la coletilla del más? ¿No? En este caso, lo que nos ha transmitido el Ministerio es que sí que partiremos de este presupuesto inicial de los 3.100 millones de euros, pero que en el caso de que se agoten estos fondos, ya veremos cómo luego se van a articular, se podrá ampliar tantas pues, dotaciones como en este caso vayamos necesitando para que no se queden fuera pues, los grandes proyectos de descarbonización que veremos a continuación. En este caso, y partiendo de la base de los 3.100 millones, tenemos una distribución entre 1.400 millones de euros que van a estar en forma de subvención directa y 1.700 millones de euros que van a ir en forma de préstamo. Como veréis, es una ayuda mixta. ¿Eso qué significa? Al final nos estamos apoyando en una oportunidad de financiación tipo mixto, es decir, dependiendo de algunos requisitos, tanto de tipo de empresa como de proyecto, al final vamos a tener que pedir un porcentaje que va a ser, pues en este caso, venido por una subvención directa y un porcentaje en forma de préstamo, ¿vale?
Luego, tema de plazos, ¿vale? Os ponemos un poco también en contexto para que tengáis toda la visión global de la actualidad y de la publicación tanto de las bases como la convocatoria. En el cuarto trimestre de 2022 se aprobó lo que es la memoria del PERTE, ¿vale? En este caso, pues que sabemos cuáles van a ser las líneas de financiación, cómo se van a publicar, en qué orden, etcétera, pero no teníamos los requisitos específicos de estas, ¿vale? En el segundo trimestre, es decir, aproximadamente este mes, se van a publicar las bases reguladoras. ¿Eso qué quiere decir? Pues que vamos a saber más o menos entre un 70 y un 75% todos los requisitos y todas las características que van a tener las líneas de ayudas que vamos a presentar a posterior. ¿Vale? Luego, muy importante, la convocatoria, que es cuando vamos a empezar a presentar los expedientes, será publicada en el invierno de 2023, es decir, pues de cara a diciembre es cuando se publicarán esta convocatoria y podremos presentar los expedientes. Ahora os explicaré por qué también esta fecha es importante y por qué tenemos que tener en cuenta tanto la publicación de las bases como de la convocatoria. Luego, un dato muy importante que también tenemos que indicar es la ejecución, el límite de ejecución de estos proyectos, ¿vale? En principio se ha establecido que estos proyectos podrán ejecutarse hasta el tercer trimestre del 2026. Si bien es cierto, dentro de lo que ha podido comentar el Ministerio, de lo que hemos podido saber, vamos a tener la oportunidad de pedir una prórroga con una ejecución de 60 meses más a partir de 2026, ¿vale? Para aquellos grandes proyectos que no se hayan podido ejecutar con este periodo de tiempo, pues que puedan terminarlo y puedan obtener la subvención en este caso. Vale, dentro de las medidas transformadoras, que recordemos que son lo que van a ser las líneas de ayuda como tal, tenemos 4 líneas, ¿vale? Estas 4 líneas ahora las veremos a continuación, pero básicamente la línea A consiste y va a ser la que más nos va a interesar porque va a ser la convocatoria en concurrencia simple que ahora comentaremos, en el que se van a poder presentar todos aquellos proyectos con el objetivo de descarbonizar la industria. Que en este caso, como podéis ver, los beneficiarios en concreto para esta línea, que es la más interesante, pueden ser tanto la industria manufacturera, siempre y cuando estemos dentro de los TENAES entre el 10 y el 32, y las empresas de servicios energéticos. Estos 2 tipos de empresas van a ser las que van a poder acceder a estas ayudas. Si bien es cierto, es posible que cuando salgan las bases reguladoras se especifique algún tipo de industria que pueda tener que ver con la cadena de valor de la descarbonización para los proyectos, en este caso de la descarbonización industrial, pero que todavía pues, no lo tenemos especificado. Estos expedientes se pueden presentar en formato tanto individual como en agrupación, ¿vale? En este caso no tenemos la obligatoriedad de ir conjuntamente con otras empresas para presentar en los expedientes como en otros PERTEs como hemos tenido, como el PERTE agroalimentario o el PERTE del vehículo eléctrico, ¿vale? ¿Cómo va a funcionar? En principio, la estructura que es por la cual va a estar compuesta es un proyecto tractor, ¿vale? Que en formato individual pues será un proyecto que estará compuesto por un proyecto primario o más de un proyecto primario. Esto también es una ventaja bastante importante que nos va a permitir este PERTE, ¿vale? Que es que podemos presentar más de un proyecto primario en un único expediente, ¿vale? Y además pues va a estar integrado por 2 planes transversales, el plan de eficiencia energética y transición ecológica y luego el plan de formación y capacitación. ¿Vale? En el formato de agrupación, pues un poco más de lo mismo. Tendremos un proyecto tractor que estará compuesto por 2 o más proyectos, es decir, 1 o más proyectos por cada una de las empresas que vayan a participar y además también pues tendrán estos planes transversales que hemos comentado de eficiencia energética y el de formación y capacitación.
Vale, las características de esta convocatoria son muy interesantes, dado que pues en este caso vamos a presentarnos una convocatoria en concurrencia simple. Y por esto es tan importante los plazos de presentación. Es decir, en este caso no vamos a competir con otros proyectos a través de unos criterios, una nota, ¿no?, que nos especifican en las bases reguladoras normalmente o en las convocatorias, sino que si se cumple, si el proyecto que se presenta cumple los requisitos establecidos mínimos dentro de las bases reguladoras, quien presenta antes el proyecto recibe la subvención directamente, es decir, se guarda una parte de la subvención. Y es decir, es importante que tengamos en cuenta todos estos plazos porque quien antes presente, pues antes se va a quedar con esa parte de la dotación del presupuesto total, ¿vale? En este caso, una de las condiciones específicas para esta convocatoria es que nos van a determinar un objetivo de reducción de emisiones de CO2 equivalente. ¿Vale? En este caso, se contempla que este límite estará entre los 4.000 y 5.000 toneladas mínimo que tendremos que justificar que nuestro proyecto tractor reduce. ¿Vale? En este caso es muy importante tener en cuenta este punto, pues porque al final dentro de nuestros proyectos podremos justificarlo de una manera, de otra, pero sí que tenemos que tener en cuenta esa limitación. Otra de las características es que en principio la inversión mínima estimada va a ser de 1 millón de euros como mínimo. Luego, tenemos las intensidades de ayuda, que también es uno de los puntos más interesantes. Al final, lo que ha transmitido el Ministerio es que vamos a ir a las intensidades máximos del reglamento 651, que es el reglamento que establece todos los límites de subvención a través de pues, las distintas tipologías de proyectos que se van a subvencionar. ¿Vale? En este caso es un 40%. Si bien es cierto, actualmente se está produciendo una modificación del reglamento 651 y es posible que ese 40% se pueda modificar y se pueda aumentar en un torno a un 45%, ¿vale? Aparte de la intensidad máxima, que al final es el porcentaje de ayuda recibida dentro de lo que es el presupuesto total, tenemos la ayuda máxima a recibir, ¿vale?, que son 15 millones de euros. ¿Vale? En este caso, por proyecto, tendremos esos 15 millones de euros que no nos podemos pasar, aunque pues, con el porcentaje de ayuda estemos por encima. Como también estamos dentro de este periodo de transición con el reglamento 651, en este caso es posible que puedan aumentar esa ayuda máxima a los 30 millones, en este caso. La dotación para esta línea de ayudas será de 2.300 millones de euros, 800 millones que van a ir en formato de subvención y 1.500 millones que van a ir en formato de préstamo. Dentro de las actuaciones o tecnologías que van a poder presentarse dentro de esta subvención, tenemos las siguientes, ¿no? La primera y la más conocida, pues esa descarbonización de las fuentes de energía. Aquí lo que vamos a tratar son proyectos de electrificación, proyectos de producción y utilización del hidrógeno, también pues todos aquellos proyectos que sustituyan combustibles fósiles. En este caso tendremos una limitación de 2 millones de euros de costes subvencionables para la parte de autoconsumo, de fotovoltaico en este caso. Luego tenemos los proyectos de gestión energética integral, en este caso pues todos aquellos proyectos en los de adquisición de recuperadores de calor, el aprovechamiento energético de flujos secundarios, incluso la sustitución de equipos para la mejora de eficiencia energética o la incorporación de equipos para mejorar esa eficiencia. Por otra parte, tenemos dos líneas que van muy en consonancia con la economía circular y con la parte medioambiental, no tanto energética, que es esa reducción de recursos naturales, es decir, pues un mayor uso de materias primas secundarias, ya puedes tener pues, sinergias entre otras empresas o con tu mismo proceso productivo. Luego tenemos también pues, toda esa parte de proyectos de codiseño de productos que también van a hacer pues, reducir esas emisiones de CO2 pues, que vayan derivadas a la producción de esos productos finales.
Luego tenemos la parte de la descarbonización de subproductos, que aquí los proyectos que van a poder ser subvencionables son todos aquellos que formalicen la valorización de subproductos de residuos y su aprovechamiento. Por otra parte, también tenemos los proyectos de captura, almacenamiento y uso de carbono, ¿vale? Aquí, pues en este caso, todos aquellos proyectos que permitan esa captura, almacenamiento. Y luego, y no menos importante, de manera transversal, todos aquellos proyectos de investigación, desarrollo e innovación que permitan impulsar la descarbonización en las instalaciones, ¿vale? Y aquí es importante recalcar que estos proyectos de I+D+I tienen que estar ligados con una planta piloto final, ¿vale? En la que sí que podamos justificar pues una estimación de reducción de esos 4.000, 5.000 toneladas de CO2 equivalentes que nos estamos moviendo como límite. Terminada un poco la explicación de la línea A y la línea en la que va a ser la más interesante y que se va a publicar, pues como hemos comentado antes, a finales de este año, es decir, en diciembre. Nosotros y permitidme que recoja la convocatoria anterior, lo que nosotros recomendamos es que una vez salgan estas bases reguladoras, es decir, durante este mes, podamos ya trabajar estos proyectos anticipadamente para que en cuanto tengamos la convocatoria publicada, seamos los primeros que podamos presentar estos expedientes y así ya pues, poder tener esa tranquilidad de que vamos a poder pues, recibir estos fondos antes que otras empresas. Por lo tanto, nosotros lo que recomendamos es que una vez ya tengamos esas normas, esos requisitos más específicos que nos va a permitir pues, identificar proyectos, pues poderlos empezar a trabajar ya para que nos podamos anticipar y así pues, asegurar el éxito para la convocatoria final. Dentro del PERTE, y ya paso a la siguiente línea, tenemos la línea del TEI, que en este caso es para proyectos de hidrógeno, pero para que tengáis, pues, en este caso, la visión global, esta línea lo que selecciona y lo que subvenciona son proyectos de alto interés nacional, ¿vale? En este caso, pues, dentro de los fondos del PERTE tenemos unos 1.000 millones ahora mismo se van a ampliar, pero en este caso han sido 450 millones que se han dado a un proyecto en específico que ya sabemos quién ha sido la empresa que ha obtenido estas subvenciones, a Arcelor, con un proyecto de producción y uso de hidrógeno dentro de sus procesos productivos. En este caso son líneas ad hoc para proyectos tipo, ¿vale? En el que tú te presentas a una preselección de la cadena industrial, pues en este caso era para proyectos de hidrógeno con origen renovable y es el ministerio quien decide y quien otorga pues, la ayuda en este caso. Como veréis, son ayudas mucho más altas, puesto que no están sujetas a las limitaciones del reglamento del 651 de extensión por categorías, entonces podemos llegar a subvenciones de más de 450 millones de euros. Por otro lado, tenemos otra línea, que es la línea de contratos por diferencia de carbono, que en este caso son instrumentos financieros que lo que establecen es un mecanismo de compensación económica para proyectos que logren pues, reducir las emisiones de carbono por debajo de un nivel de referencia previamente establecido, ¿vale? Yo os explico un poco ahora cómo es el funcionamiento. Sí que quería comentar los plazos porque también es una línea interesante, pero que se va a poner en marcha a partir del 2025, ¿vale? En este caso, como veis, actualmente se está haciendo la evaluación y la redacción del reglamento y en 2024 se va a poner a tramitar pues, con la Comisión Europea, etcétera, todo lo que es la regulatoria. En este caso tenemos unos 400 millones de dotación estimados, aunque también pueden haber ampliaciones. Y el funcionamiento es el siguiente. En este caso, lo que se va a subvencionar es la diferencia entre un precio fijo competitivo del CO2, ¿vale? Que esto lo acuerdan la empresa y el organismo público, en este caso, que es lo que veis aquí, la línea de color azul,
Y luego, pues la diferencia que se hace entre ese precio que está establecido y el precio de referencia real del CO2 según el régimen de comercio de derechos de emisión, ¿vale? Aquí únicamente se pueden presentar estas empresas sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión y el funcionamiento es el siguiente. Cuando el precio de referencia real del CO2 esté por encima del precio estipulado competitivo fijo que se ha establecido, en este caso es la empresa quien deberá pagar esa diferencia. Y siempre y cuando se esté por debajo, es cuando los fondos públicos van a subvencionar a las empresas con el precio de la diferencia. Por último, queríamos presentaros la línea D, que en este caso es una línea que es específica para actuaciones de nuevas instalaciones net zero, ¿no? que ahora pues, estamos en este punto en el que las empresas están decidiendo pues, apostar por estas nuevas instalaciones en las que se estipula o se en este caso pues son pioneras y ejemplares pues, en el sector industrial con el objetivo de ser neutras en las emisiones que se van a emitir en este caso. Tenemos unos 250 millones de ayuda en total, 150 millones que van a ir en forma de subvención y 100 millones que van a ir en forma de préstamo. Sí que es cierto que no tenemos tampoco establecido muchos requisitos de esta línea, pero sí que podemos compartir pues, similitudes con la línea del IPCEI que hemos comentado anteriormente, que son pues, esa línea que apoya a proyectos de alto interés nacional. En este caso, deben pertenecer, esta nueva planta estará sujeta también al régimen de comercio de derechos de emisión, con el objetivo, evidentemente, de tener pues, esas emisiones netas nulas dentro de la nueva planta y estamos pendientes de ver cómo se va a tramitar. No sabemos si va a ser una manifestación de interés, como en el caso del IPCEI, en el que se va a hacer una preselección de estos proyectos, o si va a ser una convocatoria como tal de ayudas competitiva, en concurrencia simple. Todavía no tenemos estos datos, pero sí que os iremos informando en el momento en que nos vaya llegando la información. Y luego, por último, pues os queríamos poner en valor también el por qué FI Group, ¿no? Dentro de todas estas pues, empresas que también ofrecen servicios similares, FI Group se puede diferenciar porque realmente pues, nuestro objetivo es ayudar a esa transición, a esos nuevos modelos productivos y de negocio más responsables dentro de nuestros clientes, dado que eso pues va a aportar muchas oportunidades y ventajas respecto pues, al modelo de negocio actual. Es decir, al final pues tenemos, y ya ha comentado Olga anteriormente, ¿no? Ventajas como pues, la anticipación a futuras normativas, la mejora en la reputación corporativa. Tenemos también pues, todo ese fortalecimiento de la competitividad respecto al resto de los negocios, reducción de costes, sobre todo también pues, esa reducción del impacto ambiental y, por tanto, pues esas sinergias con las estrategias europeas que cada vez pues, son más importantes. Luego también FI Group se ha sectorizado a raíz de todos los fondos Next Generation en diferentes sectores, como por ejemplo, pues en este caso, dentro de la parte de ayudas, tenemos diferentes verticales, pues dentro del sector de automoción, transporte, la descarbonización de industria, que es en donde pertenezco yo, tenemos la parte energética, tenemos pues la parte más específica de I+D+I, en el que pues, la idea es intentar, ¿no? Llegar a un mayor grado de conocimiento, expertise, que nos pueda llevar a lograr un mayor éxito en la ejecución de los distintos servicios que se ofrecen, ¿no? Además, pues como somos una consultoría global con más de 19.000 clientes, que en este caso pues ofrecemos un acompañamiento integral en todos los servicios.
Como veis, la idea de este acompañamiento global también incluye sobre todo pues, la parte internacional. Somos un grupo que está ahora mismo en más de 30 países en operación y 14 países en los cuales tenemos más de 40 oficinas. En este caso, esto lo que nos ofrece también pues, es poder dar un servicio, sobre todo global, a las multinacionales, puesto que creemos que es muy importante pues, recoger sinergias de todos los países, tanto en ayudas como la parte ambiental que ha comentado mi compañera Olga anteriormente. Y que sepáis que FI Group no solamente tenemos la consultoría estratégica de sostenibilidad o el servicio de ayudas que os estoy presentando yo actualmente, sino que también pues, ofrecemos el servicio de bonificaciones, las deducciones fiscales, también tratamos la innovación, es decir, tenemos un acelerador de startups para que puedan, pues en este caso, crecer más rápido. También tenemos otros servicios de consultoría estratégica, optimización de costes, etcétera. Por lo cual, pues no solamente nos vamos a centrar en uno de los servicios para poder dar todo este, todo este acompañamiento a nivel de descarbonización de la industria, sino que además pues también tendremos en cuenta todos estos servicios que os estamos presentando. Y hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias a todos por poder estar aquí y escucharnos. Voy a mirar a ver si hay preguntas. No sé si, Olga, tenemos por aquí alguna pregunta relacionada con... Sí, tenemos una pregunta. Buenos días, en los proyectos de descarbonización están contemplados proyectos de aprovechamiento de energía de una industria para que sea utilizada por otra. Sí, en este caso y además seguramente se valore positivamente. Al final la colaboración tanto con centros de investigación, las sinergias entre otras empresas, pues las redes de calor, frío, etcétera, que también son una de las tipologías de proyectos que se pueden subvencionar dentro de la convocatoria del PERTE, son interesantes y pueden ser pues proyectos que puedan recibir esta financiación, ¿vale? Además de este PERTE que hemos comentado anteriormente, también tenemos otras convocatorias específicas y perdona, Olga, que con esto termino, que también van a permitir esta descarbonización dentro de la industria y son convocatorias más específicas según pues, la tecnología que se vaya a utilizar, ¿vale? En este caso, por ejemplo, tenemos convocatorias específicas para la producción y uso del biogás, para la producción y uso de hidrógeno. Tenemos convocatorias que subvencionan proyectos de instalación de energías renovables, tanto térmicas como proyectos de autoconsumo y almacenamiento. También tenemos otros convocatorias, incluso el PERTE de economía circular, que también te va a permitir pues, descarbonizar a través de proyectos que vayan pues, dirigidos a esa transición a la economía circular, pues tanto de los plásticos, tenemos la parte de industria manufacturera también. Entonces, nosotros pues, os hemos presentado lo que creemos que va a ser pues, la mayor oportunidad de financiación dado la dotación establecida, pero que en este caso, y como ha comentado algo anteriormente, nos encargamos de hacer todo este roadmap para que podáis ver qué beneficios tenéis frente a otras convocatorias y así poder decidir cuál es la que pues para el proyecto específico y para la empresa específico es mejor y a la que podemos optar a mayor subvención. Bueno, yo por mi parte comentar, nada más que añadir a la parte de la financiación que ha comentado Claudia, pero sí que invitaros a que en ese análisis inicial de diseño de estrategia de descarbonización se contemplen todos estos proyectos transversales de sinergias que podréis tener a lo largo de toda la cadena de valor. Pues
con suministradores de materias, con proveedores. Al final aquí lo que también se trata de incluir son esos proyectos circulares, ¿no?, que van a tener unas reducciones importantes en las emisiones de CO2. Entonces, nosotros propuestas que puedan salir en relación a estas acciones conjuntas y de sinergias con empresas, por supuesto, recomendaros que las incluyáis en las estrategias de descarbonización desde el primer momento, ya no solo por las vías de financiación, sino por la parte, pues, de los beneficios y de los objetivos, ¿no?, que queréis acometer. No sé si hay alguna pregunta más. Y nos preguntan también si se permiten subcontrataciones en la línea A. ¿Vale? Aquí os explico las tipologías de costes subvencionables que vamos a tener. ¿Vale? Hay dos tipos de proyectos que se van a poder presentar. Como os he comentado, aquellos proyectos que sean considerados como de inversión, es decir, adquisición de equipos, de construcción, es decir, TRLs muy avanzados, 8, 9, 10, que ya sean comercializables, tecnologías que ya se haya hecho un estudio y que tú vas a implementar dentro de tu industria, ¿vale? Que en este caso, pues básicamente todos los costes subvencionables son la adquisición de equipos, todos los costes de instalaciones, la parte de obra civil, también las subcontrataciones, y con esto respondo a la pregunta, ¿vale? Luego también pues tendremos otros costes que no van, o sea, que son necesarios para que puedan ejecutarse el proyecto, pero igual no están especificados dentro de la convocatoria, ¿vale? Si es posible que nos pongan alguna limitación, es decir, normalmente pues en otros PERTEs nos hemos encontrado que la obra civil nos la limitan a un 40% respecto del total de la inversión, que las subcontrataciones normalmente también nos las limitan al 50%, ¿vale? Todo esto todavía no sabemos con exactitud cuál es el límite, pero ya podemos avanzar que seguramente nos impongan uno. ¿Vale? Luego, los proyectos de I+D+I, que son la otra tipología de proyectos que podremos presentar, en este caso lo que se subvencionan es sobre todo el coste del material inventariable y el coste de personal. Y obviamente también la subcontratación en este caso, ¿vale? Tecnológicos, empresas tecnológicas, proveedores tecnológicos, etcétera, ¿vale? Luego, también tenemos una tercera pregunta que nos comentan si en la línea 1 los proyectos han de acabar en planta piloto, ¿vale? Aquí también hacemos la diferencia. En los proyectos de TRLs 8, 9, 10, que son aquellos de inversión, no es que tenga que acabar una planta piloto, sino que directamente pues esa implementación de estas tecnologías es lo que nosotros vamos a tener que determinar en lo que es lo que va a ser subvencionable dentro de la convocatoria y donde vamos a tener que justificar esa reducción de emisiones, ¿vale? En el caso de los proyectos de I+D+I es cuando nos obligan a que sí que terminemos con una planta piloto, es decir, no sea una investigación como tal, sino que sí que esté establecido que pues existe esta planta piloto y que con esta planta piloto se reduzcan las 4.000, 5.000 toneladas que nos han indicado como límite mínimo para poder acceder a las ayudas. Luego también preguntan, perdona Olga, que creo que ya es la última, es sobre la ubicación, ¿vale? Sobre si los proyectos se van a poder presentar en un mismo expediente en ubicaciones distintas, ¿vale? Aquí os comento, en este caso, lo que nos ha manifestado el Ministerio es que sí, ¿vale? Que dentro de un mismo expediente podremos incluir diferentes ubicaciones, o sea, proyectos en diferentes ubicaciones. De hecho, todavía no lo tenemos seguro, no lo sabemos seguro, pero sí que pues en otros PERTEs hemos visto que también han permitido esta opción, por lo cual pues sí que podemos mojarnos en que es bastante posible que podamos agrupar proyectos en diferentes ubicaciones. Bueno, creo que hasta aquí hemos recogido todas las preguntas. De todas formas, aquí os dejamos nuestros contactos.
Cualquier duda, cualquier inquietud que tengáis respecto a este reto tan importante de la descarbonización, pues nada, nos contactáis y aquí estamos para lo que necesitéis. Muchas gracias de nuevo a Nesse y muchas gracias a todos los que habéis asistido por vuestro tiempo. Muchas gracias.